documento que expedimos a un ser en este mundo, y el que certifica el médico es el certificado de defunción. Uy, perdón. Un segundito, por favor. Ahora sí. Se visualiza la pantalla, por favor. Confírmenme los que están en virtual. ¿Sí? Ok. Entonces, como les decía, este documento que emitimos tiene ciertas características particulares y también nos sirve mucho para informes estadísticos, inclusive para hacer valoraciones de estándar de salud del país. Y lamentablemente pues no lo estamos llenando bien. Somos uno de los peores países en Latinoamérica. Entonces, la misión ahora es de tener una idea cómo vamos a llenar el certificado de defunción. Es un documento relacionado con el fallecimiento de una persona. Tenemos el certificado de defunción general, que es el documento público que certifica la constante oficialmente el fallecimiento de una persona y es expedido por el profesional de la salud, personal de salud autorizada. En esto, el que generalmente expide el certificado de salud donde hay médico, lo hace el médico. Si no hay médico, está la enfermera, la obstetriz, el odontólogo y el personal técnico en los establecimientos donde no hay médico. Cualquiera de estos profesionales de la salud van supliendo al que no se encuentre en ese momento, porque hay lugares donde solamente hay un técnico de puestos de salud donde tienen solo técnico, entonces él es el que expide este documento. Después tenemos el certificado de defunción fetal, que es un documento público que certifica y constata oficialmente el fallecimiento del óbito fetal y es expedido por el médico, obstetra o profesional de salud o personal de salud autorizado. Igual, ¿no? Si en el lugar hay médico, el que expide es el médico. Si en el lugar no hay médico y hay un técnico, el que expide este certificado es el técnico. La constancia de defunción, proceso por el cual el profesional de la salud corrobora el fallecimiento de una persona y asigna la presunta causa básica de defunción. Este documento es un documento provisional, ¿no? Cuando queremos trasladar un cadáver de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, podemos darle solo la constancia de defunción. El acta de defunción es el documento público en el que se inscribe el fallecimiento de una persona y es emitido por el RENIEC. Con el certificado nosotros de defunción acudimos al RENIEC y en el RENIEC nos hacen lo que es el acta de defunción. Y ahí finalmente termina
la vida de la persona, porque ya lo inhabilitan su DNI. Ahora, alguna vez me ha pasado, he hecho una necropsia y cuando he ido a ingresar para el certificado de defunción, esta persona ya estaba inhabilitada. Ya no podía ingresar porque aparentemente ya estaba fallecido. Los familiares dicen, nunca se ha enfermado, nunca ha pasado nada, no sé cómo. Son errores también que hay en el FENIEC. Y no hemos visto un solo caso, hemos visto algunos casos, ¿no? Entonces el familiar se acerca al FENIEC con sus documentos y el FENIEC nos habilita para poder emitir este certificado de defunción. Si no, no se puede. ¿Ya? Está constituido por los datos referidos al nombre, documento de identidad del difunto y así como la fecha y el lugar donde ocurrió el deceso. Definiciones de muerte extrahospitalarias es el fallecimiento de una persona que se produce en cualquier lugar distinto al establecimiento de salud, pudiendo ser por enfermedad o una muerte violenta de causa externa o causa externa. Ya hemos visto que en muertes violentas por hechos externos, ¿no?, o sospechosos de criminalidad, solo en 2 excepciones puede emitirse el certificado sin realizar la necropsia de ley. Cuando se producen muertes por hechos de tránsito, que no sea el conductor, o cuando se producen muertes por fenómenos naturales. Para esto tiene que constatar el fiscal, tiene que estar presente, el médico. Finalmente, el médico en ese momento puede expedir el certificado de defunción, ¿no? Muerte intrahospitalaria es el fallecimiento de una persona que se produce en el establecimiento de salud, pudiendo ser por enfermedad o muerte violenta o por causa externa. Igual en estos casos, todo hecho relacionado a una muerte violenta o sospechosa de criminalidad pasa a la necropsia, a pesar de que la muerte se produzca acá en un establecimiento de salud. Muerte fetal intrauterina se define como la ausencia de latidos cardíacos, pulsaciones de cordón, respiración espontánea y movimientos de feto antes de la separación completa del cuerpo de la madre, desde las 22 semanas de gestación, el parto o desde que el feto pesa más de 500 gramos. A lo que conocemos en medicina que ya es un feto viable, ¿no? Pasadas las 22 semanas o con un peso de 500 gramos, podemos hablar de un feto viable. Eso también depende de las características en el lugar donde estamos. Es un feto viable y vamos a requerir de tecnología para mantenerlo, ¿no? Necesitamos una incubadora, necesitamos alimentación especial, pero si nos encontramos en una población bastante distante, lo más probable es que este feto pueda fallecer por las condiciones en las que estamos. Profesional de la salud que certifica la defunción general o fetal es el que ocupa un puesto vinculado a la salud individual, salud pública, médico cirujano, médico legista u obstetra que atiende o constata la defunción general o fetal, según sea el caso. Materna de certificación, en ausencia de los mencionados se podrá considerar al enfermero o otro profesional de la salud. Inclusive puede, como les decía, certificar el técnico encargado del puesto de salud. La Ley General de Salud, la 26842, en su título tercero, el fin de la vida, dice el artículo 108, la muerte pone fin a la persona. Se considera ausencia de vida el cese definitivo de la actividad cerebral, independientemente de que alguno de sus órganos o tejidos mantenga actividad biológica y puedan ser usados con fines de trasplante, injerto o cultivo. Acá hablamos de la muerte cerebral, ¿no? Ya también hay una guía de manejo en casos de muerte cerebral. Antes, estos casos se hacía el diagnóstico, no se los podía desconectar mientras no tenga una autorización del familiar. En la actualidad no. Se tiene el diagnóstico de muerte cerebral, a las 6 horas se hace una nueva evaluación por un equipo de médicos que debe encabezar un neurólogo o un neurocirujano, ¿no?, y otro médico de la especialidad, de otra especialidad que puede ser un internista, y a las 12 horas se le vuelve a hacer
otra junta médica, se valora sus signos, se llega a la conclusión de que es una muerte cerebral y se desconecta este paciente. Acá ya no tiene que haber autorización de nadie, ¿no? A veces los familiares dicen que lo han desconectado estando vivo. No, no es así. Ya tienen 3 diagnósticos de muerte cerebral en el lapso de 12 horas. Con eso se puede desconectar. Antes no se podía desconectar. Yo he hecho una necropsia de una niñita que le mordieron la cara a un perro. Cuando le suturaron, hizo un paro, hizo una muerte cerebral, y después de 25 días, si no me equivoco, 25 días, no recuerdo exactamente, recién los familiares autorizaron que se le desconecte. ¿Qué es lo que encontró en la necropsia? La masa encefálica licuefacta, parecía gelatina. Eso nunca más iba a reaccionar, ¿no? Una característica peculiar de esa masa encefálica, que no era como de los podridos, de los cadáveres podridos completamente. De los cadáveres podridos completamente tiene un color gris. Esta niña tenía una coloración rosadita, ¿no? Pero estaba completamente licuefacta. Entonces, por eso es que ya esta ley se ha normado este procedimiento médico, ¿no? El diagnóstico fundado del cese definitivo de la actividad cerebral verifica la muerte cuando no es posible establecer tal diagnóstico. La constatación de paro cardiorrespiratorio irreversible confirma la muerte. Ninguno de estos criterios que muestra por diagnóstico corroboran por constatación de la muerte del individuo podrá figurar como causa de la misma en los documentos que certifiquen. Gran mayoría de los certificados de defunción vienen con este diagnóstico: paro cardiorrespiratorio. Causa de muerte: paro cardiorrespiratorio. Hace 3 años, una de sus compañeras que egresó de la facultad de acá hizo un trabajo, tesis, y fue acerca de los certificados de defunción de acá de la región Arequipa, y encontró varios diagnósticos con esta definición. La ley indica que no se puede poner, pero eso es lo que más se coloca. Los múltiples objetivos del certificado de defunción: se trata de una decisión médica que requiere de un especial trabajo de diagnóstico diferencial. Finalmente, se hace un resumen de la patología de la persona y dónde se ha iniciado el proceso, y finalmente, qué es lo que le lleva a la muerte. Se trata de registros de usos múltiples, sobre todo estadísticos, para la mejora de calidad de la salud, ¿no? Se utiliza como un indicador de salud en un país. Por eso que el diagnóstico de paro cardiorrespiratorio no ayuda en nada, ¿no? Porque finalmente han muerto por un problema cardíaco o han muerto por un problema pulmonar. Entonces, las políticas de salud enfocarían a ese nivel. Por eso es que no sirve. Se deben considerar las consecuencias de una alternativa autópsica cuando no se complementa el certificado de defunción. O sea, cuando hay dudas en la causa de muerte, se puede realizar una necropsia, ya sea clínica o puede ser una necropsia médico-legal, ¿no? Depende de lo que se esté buscando. Tiene un valor epidemiológico de primer orden, tanto en su aspecto individual como indicadores de salud de la sociedad. Con el nacimiento, o sea, con el certificado de nacimiento, son 2 registros legales más importantes de la persona en la sociedad en la que está inmersa. Produce consecuencias específicas en aspectos indemnizatorios y de seguros de vida. Puede plantearse posteriores responsabilidades penales y civiles en los procedimientos judiciales, y una referencia esencial de recuerdo familiar y su recuperabilidad en la base de una información que puede ser esencial y posteriori. Por eso posee un gran contenido de emoción, emocional y vivencial, sobre todo cuando se trata de muertes violentas, ¿no? ¿Qué es lo que nos preguntan los familiares? ¿Habrá sufrido en el último tramo de vida? Esa es una de las preguntas que siempre nos hacen, ¿no? Entonces, este certificado, este documento, tiene gran valor e interés en varios aspectos. Diagnóstico diferencial: en un ejercicio de análisis clínico de los elementos patológicos que han conducido a una persona al fallecimiento, que en numerosas ocasiones constituye una verdadera maraña y cuadros de síndromes clínicos diferentes.
Requiere una reconstrucción detallada de las eventuales relaciones directas e indirectas, posibles y probables, asociaciones causales y no causales entre los múltiples eslabones de la cadena patobiográfica del sujeto fallecido. A partir de este trabajo inicial debemos dejar constancia de un resumen descriptivo y traducirlo a determinados códigos gracias a un notable esfuerzo de síntesis. O sea, lo que debemos tratar siempre de buscar el origen de la patología que le ha llevado a la muerte a esta persona. O sea, sin tratar de hacer una pequeña reseña bibliográfica de su patología. El conocimiento de la ciencia médica y del enfermo a la complementación del certificado de función es la última actuación médica en la que el facultativo aplica su capacidad diagnóstica en un caso determinado. El llenado del certificado de función a través de la línea SINADEF. Actualmente tenemos dos opciones para el llenado del certificado de función. Una que es manual, ¿no? Nos llega un formato, y la otra que es a través de la línea del Ministerio de Salud, tiene una ventana que se conoce como el SINADEF. Todos los médicos tenemos un código de acceso. Con nuestro código de acceso podemos ingresar a este portal y podemos emitir el certificado de defunción. ¿Qué necesitamos? Un dispositivo, que puede ser una computadora portátil o inclusive del mismo celular, no hay ningún problema. Una impresora y que el médico haya recibido entrenamiento básico en el correcto llenado del certificado de defunción. El llenado del certificado de defunción en formato de papel se requiere disponibilidad de stock de formatos de papel de certificado de defunción general aprobados mediante la Directiva Administrativa 2016 del MINSA, Directiva Administrativa que establece el procedimiento para la certificación de las defunciones a las que haga sus veces. Disponibilidad de stock de formato de papel certificado de defunción fetal, aprobado mediante la Directiva Administrativa 216 del MINSA, Directiva Administrativa que establece los procedimientos para la certificación de las defunciones a las que haga a sus veces. Que el médico haya recibido entrenamiento básico por parte de las universidades o el Ministerio de Salud en el correcto llenado del certificado de defunción. Antiguamente no se necesitaba estos certificados porque estos certificados ahora vienen con un código de barras en la esquina superior. Entonces, cuando nosotros logramos una hoja por algún error que hayamos cometido, tenemos que eliminar eso, porque antes, por ejemplo, nos llegaban los certificados de defunción y nos faltaban certificados y sacábamos fotocopias, punto, no había problema. Ahora no, se tienen que llenar en esos certificados que están codificados y tienen un registro de bases. Entonces hay lugares, por ejemplo, donde no hay internet, entonces se utiliza este tipo de certificados. El proceso de certificación de una defunción en servicio hospitalario, acá tenemos más o menos una guía, ¿no? Ocurre el fallecimiento, se da parte al Ministerio Público o cuando es causa de una muerte violenta o sospechosa de criminalidad, ¿no? Se establece el diagnóstico de la causa de muerte, se encuentra el médico de turno, el médico de guardia es el que certifica, ¿no? Cuando llega a un establecimiento de salud. Cuando está hospitalizado el paciente, el médico tratante es el que da el certificado de defunción. Y cuando no se encuentra el médico tratante, el jefe de servicio. Muertes en emergencia, ocurre el fallecimiento, la muerte por causa externa, se comunica al Ministerio Público y se hace el trámite para la necropsia de ley. En caso de que sea una muerte por enfermedad y hayan pasado más de 24 horas, se da el certificado de defunción, ¿no? Previo que el paciente haya permanecido más de 24 horas en el establecimiento de salud. Muertes en domicilio. El proceso de certificación de una defunción en domicilio ocurre el fallecimiento, la muerte si es de causa externa, ya saben, se comunica al Ministerio Público. Y si es por una patología ya conocida por los médicos, ¿no? Que ha estado en tratamiento, se le expide el certificado de defunción el médico tratante.
Proceso de certificación de una defunción durante el traslado de un paciente. Cuando nosotros referimos a un paciente en la ambulancia, por decirles, ¿no? Y en medio camino fallece. Entonces, si es una causa externa a la muerte o sospechosa de criminalidad, ya saben, esto se pasa para el Ministerio Público y se hace la necropsia médico-legal. En casos de que esta muerte sea por una enfermedad, una patología, el que está acompañando en la ambulancia puede emitir el certificado de defunción. Si no está un profesional de la salud acompañando a este paciente, se llega al servicio de emergencia del hospital donde se estaba refiriendo y con la epicrisis, el médico que lo recibe puede expedir también el certificado de defunción. Médico al que corresponde certificar la defunción por causa externa. Todos los casos de muerte por causa externa le corresponde al médico legista de una división médico-legal del Ministerio Público realizar la necropsia de ley y la correspondiente certificación de la defunción. En los lugares donde no hay médico legista, esto lo asume el médico del Ministerio de Salud. Esta es la directiva ministerial, ¿no? Directiva administrativa que establece el procedimiento de certificación de las defunciones. Lineamientos generales para los médicos que completen el certificado de defunción. Constar la defunción y completar personalmente el certificado de defunción. Utilizar toda la información disponible sobre la persona fallecida. Revise la historia clínica completa, todas las hospitalizaciones y atenciones por consulta externa, exámenes auxiliares, notas de ingreso, de emergencia, etc. Emplear letra legible en casos de los certificados manuales. En caso de los certificados por el sistema de SINADEFA ya no hay problema porque es todo digitalizado, ¿no? Definiciones. Desaparición permanente de toda evidencia de vida en cualquier momento después de ocurrido el nacimiento. Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte o contribuyeron a ella y a las circunstancias del accidente o de la violencia que se produjo en dicha persona, y en las enfermedades o lesiones que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o las circunstancias del accidente o violencia que se produjo la lesión fatal. Entonces, en ese orden vamos ubicando los diagnósticos de la causa de muerte. La causa básica de muerte es donde se inicia el proceso de enfermedad. La causa intermedia es lo que ha ido complicándose en el proceso de esta enfermedad, y finalmente la causa de defunción es el final de esta persona porque ha muerto. A ver, les pongo un ejemplo. Una persona que ha sufrido un atropello, un suceso de tránsito. Llega al hospital, ¿no? Le hacen una ecografía y encuentran una laceración hepática. ¿Cuál sería el orden para consignar en el certificado de defunción? Se ha muerto por paro cardiorrespiratorio, ¿no? Pero ¿cuál es el orden que tenemos que consignar? Con toda confianza. El atropello. La tercera, ¿cuál sería? No, más que todo el paro sería el shock hipovolémico, ¿no? Que le ha ocasionado. Entonces, en esa sucesión de hechos se expide el certificado de defunción. Entonces, vamos a ver. Este es el formato del certificado de defunción en las dos caras. La parte superior son los datos del fallecido,
En la parte media van también parte de los datos del fallecido y en la parte inferior se consigna los diagnósticos de muerte, ¿no? La cara posterior igual los datos del profesional de la salud que está emitiendo el certificado, si se hace necropsia o no se hace necropsia, si es gestante o no es gestante, y finalmente los datos del profesional de la salud, su firma, su sello y su huella digital que va también en la parte superior del certificado. Ese es el certificado manual. Ahí tienen, ¿no?, el certificado de función general, eso es para todos, varones, mujeres, niños, ancianos. Acá no hay distinción ya de edad ni de nada, ¿no? Ahí están los datos de informe estadístico, dónde residía, dónde ha fallecido, esos datos son los que ingresan ahí. En la parte inferior están los datos para los diagnósticos de la causa de muerte. La parte posterior, datos del personal de salud que certifica, sus nombres, apellidos, el número de registro de colegio, qué profesión de salud tiene, su firma y su huella digital. Y acá tenemos los datos. Acá hay una parte, en la parte superior 71, dice si es suicidio, homicidio, accidente de tránsito, transporte, accidentes de trabajo, otros accidentes en investigación ignorada. Son datos que les sirve más que todo estadísticos. A veces cometemos el error de ponerle que ha sido un suicidio, un homicidio, y cuando terminan las investigaciones, esto no había sido ni homicidio ni suicidio, sino había sido accidental, ¿no? O es al revés, y eso a veces nos trae problemas, ¿no? Porque los abogados se agarran de esas cositas, ¿no? Entonces, cuando eso se trata de una muerte violenta, mejor es ponerlo en investigación, ¿no? Ya finalmente que se determine cuando termine el proceso. Y si las cosas están claras, pues se le pone lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, cuando hay duda, eso. ¿Se realizó autopsia? ¿Sí o no? En el caso de realizarse la autopsia, tiene que certificar el médico que lo realizó. Ahí vamos a ver lo que nos interesa. El modelo internacional de las causas de defunción. La parte inferior son las causas contribuyentes. Por ejemplo, una persona que sufre de diabetes, estaba en tratamiento durante muchos años, pero no es el problema que le ha ocasionado la muerte a esta persona, ¿no? Entonces, ese tipo de enfermedades crónicas, o pacientes con trastornos psiquiátricos, o pacientes que tienen procesos oncológicos, ¿no?, se puede consignar en esa parte, en la parte contribuyente. Son diagnosticados, tienen su enfermedad, han llevado mucho tiempo en la enfermedad, pero no contribuyen finalmente con la causa de muerte. Pues tenemos lo que es la causa básica, donde se inicia el proceso, la causa interviniente, la complicación que se ha producido en este proceso y finalmente qué es lo que le ha ocasionado la muerte. Acá vamos a ver algunos ejemplos. Paciente de 65 años de edad, de sexo masculino, padece de hipertensión arterial crónica, ingresa por emergencia a un hospital público con problemas de dificultad respiratoria desde hace 4 horas, alza térmica no cuantificada desde hace 2 días, se realiza la toma de muestra para COVID-19, el resultado es positivo, se transfiere a una unidad de cuidados intensivos con respiración artificial, diagnóstico de neumonía típica, después de 2 días se complica y fallece. A ver, ¿cuál es la causa básica acá? Este ya es un resumen que se está dando, ¿no?, porque eso no, así no viene en la historia. El COVID. COVID-19 que está en el CIE 10 como B97.29. Esa es la, ¿cómo se llama este? Me olvidé ahorita, y ahorita me acuerdo. O sea, lo que está en el CIE 10 es, no recuerdo ese momento ya. La causa intermedia
es la neumonía típica, ¿no? La complicación que ha tenido, y finalmente, ¿por qué fallece esta persona? Es una falla multiorgánica. Entonces, ¿dónde empezó su problema de salud? Con el COVID-19, que se ha diagnosticado, una neumonía típica y falla multiorgánica. Más o menos, esa es la secuencia que sigue estos pacientitos, ¿no? Y la hipertensión crónica iría como una enfermedad contribuyente, ¿no? Después tenemos una mujer de 50 años de edad, fue admitida en el hospital vomitando sangre y fue diagnosticada con hemorragia por varices esofágicas. La investigación reveló hipertensión portal, la mujer tenía una historia de infección por hepatitis B, 3 días después ella murió. Causa básica. ¿Cuál es la causa básica de este problema? Hepatitis. Hepatitis B, ¿no? La causa básica, cirrosis hepática, hipertensión portal y finalmente lo que le causa la muerte es la hemorragia por varices esofágicas. O sea, esa es la secuencia que la lleva a la muerte. Un hombre tenía diagnóstico de adenoma de próstata, presentó hipertensión secundaria a pielonefritis crónica, desde hace 5 años fue diagnosticado con diabetes mellitus, él muere de hemorragia cerebral, causa básica de la muerte. Esto ya está resumido, ¿eh? Pielonefritis crónica. Vamos a ver. Adenoma de próstata como causa básica. Pielonefritis crónica como intermedia, hipertensión secundaria, la complicación y finalmente la hemorragia cerebral. Y concomitante su diabetes mellitus. No está difícil, ¿sí o no? Entonces, esta es la idea del llenado del certificado de defunción. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. Es solo una causa básica y una causa intermedia. Siempre es una causa básica, una causa intermedia y una causa final. Siempre es una. Tenemos la D y la C y las dos intermedias, ¿no? Que hay hasta 4 causas que podemos tener en un certificado. Así está el formato. Ahora hay una cosa, no siempre van a llegar a un diagnóstico con las 2 o 3 causas. O sea, con la causa básica, intermedia y la final. Por ejemplo, ¿en qué caso se puede presentar solo una causa? Y alguna vez se presentó. Y dudaron de su diagnóstico los médicos. Era un muchacho, un joven, que se fue un fin de semana a celebrar el triunfo del Perú. Se pasó tomando toda la noche. Llegó a su casa más o menos a las 6 de la mañana. Su mamá estaba molesta. Entonces, empezó con un dolor a nivel de pígado. Joven, ¿ah? 19 años. Sí. Entonces la mamá le dice,
Bueno, pues esas son las consecuencias de estar pues toda la noche tras el vaso. Pero iba aumentando el dolor. Entonces la mamá ya se preocupó. Lo llevaron a un establecimiento de salud. Igual los médicos, en primera instancia, pensaron que era una gastritis posalcohólica. Pero uno de los médicos sospechaba de un problema cardíaco. Entonces le hacen su examen de sangre, y mientras le hacen el examen de sangre y sale el resultado, hace un paro. Era un paro tan severo que no lo han podido curar. Ya muerto. Cuando sale el resultado de la sangre, se encuentran pues que sí, era un infarto. Muy bien. Como no había sido tratado, había consumido bebidas alcohólicas, los médicos no le quisieron dar el certificado de defunción y trajeron a la muerte. Cuando nosotros hicimos la necropsia, encontramos un área tremenda de infarto en la base. Por eso es que el dolor era a nivel de... Entonces a veces pasa eso. ¿Qué diagnóstico le voy a poner? Solo uno. Infarto agudo del miocardio. Porque no tenía antecedentes, este muchacho no tenía nada. Entonces se puede dar ese tipo de casos. Caso 4. Mujer de 25 años que conducía motocicleta lineal, sufre colisión con un auto, es trasladada a una clínica privada, ingresa por emergencia, presenta lesiones traumáticas contusas a nivel de distintos segmentos corporales. A nivel abdominal, presencia de escoriaciones y contusiones. Al examen físico, dolor abdominal. A la palpación, signos de rebote positivo. Se solicita hemograma, hematocrito 8 gramos, ecografía abdominal, presencia de líquido libre, diagnóstico de policontuso por accidente de tránsito. Traumatismo abdominal cerrado, ingresa a sala de operaciones para una intervención quirúrgica exploratoria, diagnóstico estallido de vaso y trauma contuso de hígado. Fallece en sala de operaciones, pasa a la morgue del Ministerio Público. Diagnósticos. ¿Qué diagnósticos? Hace rato han dicho uno, muy parecido. Accidente de tránsito como causa básica. Suceso de tránsito como causa básica. Es más, si ustedes entran al CIE 10, está codificado si es atropello por camión, por auto, si manejaba bicicleta, si conducía una motocicleta, eso ya está codificado en el CIE 10. O sea, solo buscan ahí y lo van a encontrar, ¿no? ¿Qué más? Claro, trauma hepático y esplénico. ¿Qué más? Finalmente, ¿eso a qué le ha llevado? A un shock. Ahí está. Motociclista lesionado en colisión con coche, camioneta o furgoneta. Codificación B23. Constricción externa de pared abdominal, lo que le ha conducido a un desgarro grave de vaso, hígado y finalmente el shock hipovolémico. Entonces, hay circunstancias en que podemos encontrar los 4 diagnósticos. Circunstancias en que puede ser 2 diagnósticos o circunstancias donde podemos poner solo un diagnóstico. Tenía un caso de chico que no tenía complicaciones, no se puede. El que no teníamos, este chico nunca tenía un problema de salud, aparentemente. Pero el que dijo que había estado tomando, no
contribuyente. Puede ser contribuyente, eso ya con la determinación de la alcoholemia que le va a hacer en toxicología, podemos poner, pero no tenemos nosotros un resultado. Bueno, no tenemos nada. Igual tuve un caso de un muchacho, 19 años también, siempre me acuerdo, es el corazón más grande que he visto, 960 gramos. Este chico, todos los fines de semana se iba a jugar fútbol con sus amigos. Y después se iba a tomar sus tragos. Y después tenía una vida medio oculta. Tenía una señorita amante, ¿no? Que se iba al hotel. ¿Qué pasó a este muchacho? Se va a jugar fútbol con sus amigos en la mañana, todo chévere. Después dice que se iba a tomar un par de tragos y se encontró con su amiga cariñosa. Se fue a un hotel en plenas relaciones sexuales y empieza a tocarse. Y la chica se asustó. Inmediatamente el tío lo sacó con el chico que cuidó del hotel, tenía control. Tomaron un taxi y lo llevan a un establecimiento de salud que quedaba cerca. Llega muerto. Entonces, la primera hipótesis es siempre que lo han pepeado, que lo han drogado, pero uno decía, si la chica lo hubiera drogado, él se hubiera ido. No va a estar ahí. No, ella es la que lo ha accidentado. Yo cuando conversé con ella, para que me dio los antecedentes, me dijo, sí, teníamos relaciones normales, nunca tenía problema. Le hago la necropsia, un corazón, nunca he visto un corazón más grande que este, 960 gramos, me quedó grabado todo el día. Totalmente hipertrofiado. Imagínense cómo vivía ese chico, cómo hacía el deporte. No, la mamá, cuando conversé con la mamá, nunca tenía un problema. ¿Ah? Todo el problema estaba en su corazón. No tenía ningún antecedente cardíaco que haya sido tratado. Pasan esas cosas. Aunque a veces decimos no parece, pero pasa. El corazón es un órgano bastante traicionero. Caso 5. Un hombre de 56 años de edad presenta dolor precordial intenso, por lo que es conducido por sus familiares a emergencia. Le realizan un electrocardiograma y le realizan exámenes a nivel de enzimas, confirman el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. El paciente fallece a las 3 horas de haber iniciado los síntomas. Durante la entrevista, sus familiares, estos indicaron que el paciente no sufría de ninguna enfermedad y no tomaba de manera regular ningún medicamento y no había acudido al médico en los últimos 5 años. Causa de muerte. Ya les he dicho. Infarto agudo. ¿No? Nada más. Acá no hay la causa básica, intermedia, nada. Solo infarto agudo. Caso 6, acá vamos ya con otras características: parturiente 23 años, tercera gestación, un parto, un aborto, 10 controles prenatales desde enero, hospitalizada el día 28/9 del 97 a las 2 horas, con historia de gestación en curso de 40 semanas, en trabajo de parto, presentación cefálica, dilatación cervical de 6 centímetros, presión arterial 110/60, dio a luz a las 5 horas, con 45 minutos el mismo día. A las 8 horas se detectó hemorragia postparto, por la que es sometida a histerectomía subtotal, falleciendo a las 9 horas con 40 minutos en posoperatorio. Observa el llenado de las causas de defunción. ¿Cuál es la causa básica? Hemorragia postparto, la causa básica. La básica, ¿dónde empezó el problema? Ustedes ya llevó obstetricia. No digan que no. Y esto les han explicado.
Y hace una semana pasó un caso acá en el hospital Yanaguara, que ha salido en el periódico en la primera plana: negligencia médica, madre ingresa a hospital Yanaguara caminando y sale muerta. Muy parecido a este caso. Dos, cuatro, seis, 8, 10, más 60 que están en la casa tomando café. ¿Ah? También los de lejos, a ver. Nadie ve. Hemorragia puerperal, coagulopatía intravascular diseminada y shock hipovolémico. ¿Ha quedado claro? ¿Alguna duda, pregunta? La causa básica, donde se origina el problema. Por ejemplo, en los sucesos violentos, puedo decirle, me han disparado en la cabeza. ¿Cuál sería la causa básica? Herida por proyectil de arma de fuego. Ahí empezó el problema en mi salud. Laceración encefálica. Simplemente puedo quedar con estos dos diagnósticos. O si encuentro algo más, que le consigno en una de estas. Por eso, donde empieza el problema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda más, chicos? Nada, claro. Espero que esto les sirva. Lo que sí van a llenar certificados de función. Tenía una alumna que trabajaba, que se iba a hacer su serum a un distrito bastante alejado. Lamentablemente pues le ha tocado la época de la pandemia, ¿no? Y en la zona de Tumbes o de Trujillo, no recuerdo bien, hubo un problema con un médico que expidió un certificado, ¿no?, de una persona que había fallecido, que solamente le había puesto neumonía, pero este paciente había estado ya con tratamiento de COVID. Y hicieron todo un escándalo, le dieron un proceso porque, o sea, estaba falseando información, ¿no? Un proceso felizmente administrativo, ¿no? Entonces, se armó todo un escándalo. Entonces, en esa temporada los chicos me llamaban, ¿no? Me decían, ha pasado esto, esto, y entonces, esto de los certificados de defunción en casos de COVID se ha modificado, ha habido bastantes reglamentos, han salido bastantes resoluciones, sobre todo del Ministerio de Salud, cómo se debe manejar, porque en un comienzo dijeron que todo eso se debía cremar, a todos los cadáveres, a todas las personas que fallecían por COVID. ¿No? ¿Dónde iban a cremar? Hasta ahora hubieran seguido cremando. En ese entonces en el Perú había 7 crematorios, 4 en Lima y 3 en provincia, nada más. Pero alguien le sugirió a la ministra de Salud que todos esos cadáveres se iban a cremar. Imposible. Cada cremación dura más o menos 3 horas, un promedio. Y no son hornos pues de pan, ¿no? Son hornos especiales. ¿Cuánto es la temperatura que necesitan para cremar un cadáver? Para hacer desaparecer al enemigo. ¿Cuánto necesitan de temperatura? ¿Que nadie sabe? ¡Qué barbaridad! ¿Con cuántos grados pues desaparecen ustedes? Polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Ah? ¿100? No, 100 hace servir tu gallina. 100 grados centígrados para hacer una gallina de 150, 200 ya. 500, no saben qué barbaridad.
alrededor de 1000 grados centígrados. Las piezas que son más duras a la temperatura son las piezas dentarias. Y los hornos de cremación hay dos tipos, unos que son a gas y otros que son a petróleo. Los de petróleo llegan a temperaturas de 1200 a 1300 grados centígrados. Y los de gas llegan entre 900 a 1000 grados centígrados. Entonces demoran un poco más en la cremación. Entonces cuando dijeron eso fue, ya que era terrible. Con 7 hornos acá en el Perú y la cantidad de fallecidos que había, imagínense, la cola seguiría y seguiríamos cremando nuestros cadáveres. Entonces, cambió esta norma, ya se identificó, dijeron que no, que se debería acudir, siempre hay sospecha de que alguien lo pueda matar, como ha habido. Entonces tenía que acudir a la policía, a la fiscalía, con un médico legista, y finalmente se quedó en eso. Pero en provincias pues no hay. Entonces esta muchacha me llamó y lamentablemente pues en el sector donde estaba ella había bastante personas ancianas y se iban muriendo pues, con el problema del COVID. Si acá en la ciudad no se podía dar una atención adecuada, imagínense pues en esos lugares. Entonces yo le decía, pues, ha sido acabar con todos los ancianos de la zona. ¿Sí te han pagado para hacer tu serón o para acabar con todo? Porque semanalmente por lo menos se le morían 2. Y personas mayores. Entonces teníamos que tener un poco de cuidado con los diagnósticos, ¿no? Porque ya con ese antecedente que hubo con ese colega en el norte. Entonces ya, por esas situaciones es que uno se va enterando de estas cosas, ¿no? Lo que está pasando. Pero, bueno, acá tenemos el certificado de defunción fetal, que es lo mismo. Básicamente es lo mismo, lo único que cambia es en la parte posterior e inferior, ¿no? Los datos personales de la defunción fetal, los datos estadísticos. Igualmente ya acá más que todo va relacionado con los padres, ¿no? Los datos del profesional que emite el certificado y finalmente las causas de muerte. Que en algunos casos pueden ser causas maternas y en otros casos pueden ser causas fetales, si es que se puede identificar, ¿no? Hay casos que no se puede llegar a determinar por qué ha fallecido. O sea, sabemos que ha muerto, pero no llegamos a saber si es una causa fetal o es materna. Simplemente cambia y varía con eso. ¿Quién certifica la muerte por enfermedad de causa natural? Sin asistencia médica. Si el médico desconoce la causa de muerte, se recomienda que expresamente en la sección de causa de la muerte, parte 1, señale se desconoce la causa. No he visto un certificado que han puesto eso, ¿no? Porque si nosotros desconocemos la causa de muerte, mire, esta es una recomendación del Ministerio de Salud, ¿eh? Pero si nosotros desconocemos la causa de la muerte, tenemos dos opciones. Hablar con la familia para que se haga una necropsia clínica o simplemente decir yo no puedo expedir el certificado y que se haga una necropsia médico-legal. Y punto, ahí se acabó. Nadie nos va a obligar. Pero esto recomienda el Ministerio de Salud. Esto no es mío. Otros factores que contribuyen a la muerte, señale los referidos solo por los familiares del fallecido y en la sección correspondiente solo constato la muerte. A veces llegamos a esos lugares que son muy distantes en nuestro país y tenemos que expedir el certificado de defunción, ¿no? Y tenemos que tener la certeza de que no haya habido una mano ajena que haya ocasionado la muerte de esta persona. Si nosotros tenemos esa certeza, no hay problema. No hay problema de que podamos expedir ese certificado de defunción. Pero si hay dudas, mejor decir no y que intervenga el Ministerio Público, la necropsia de ley y posteriormente le hacen su necropsia. Y todo queda tranquilo, ¿no? Causa desconocida de mortalidad también está en el CIE 10, que está codificado como R99.
Casos de muerte extrahospitalarias e intrahospitalarias. En caso de muerte extrahospitalaria e intrahospitalaria por muerte violenta o causa externa se debe comunicar al Ministerio Público para que éste disponga la derivación del cadáver a la división médico-legal y proceda con la realización de la necropsia y el certificado de defunción, o sea, la necropsia médico-legal. Para casos de muerte extrahospitalaria por enfermedad, la certificación de la defunción debe ser realizada por el médico tratante, siempre y cuando el médico tenga la certeza de que este paciente ha fallecido por esa enfermedad, ¿no? Yo les comento, el año pasado, a veces pasa estas cosas, ¿no? La policía encontró a una persona acá en el distrito de Miraflores, en la calle. ¿Ya? Aparentemente esta persona era alcohólico crónico. Entonces lo que hacen, buscan un médico, ¿no? Los familiares, y el médico, sin haberlo visto al cadáver, agarra y le certifica intoxicación alcohólica, neumonía. Y habían sacado 2 certificados manuales, no era uno, porque los que son por el sistema de SINADEF solo se puede hacer uno. Una vez ingresado el certificado ya no se puede hacer otro, ya no te deja el sistema, ya está registrado ese cadáver. Pero estos habían hecho 2 certificados manuales, uno con neumonía y intoxicación alcohólica, y el otro no sé qué le había puesto, pero eran 2 certificados. Todo chévere, llegó la familia, hicieron su velatorio, todo. Ya lo iban a llevar a la iglesia. Y uno de los familiares nota una mancha de sangre en la región del tórax posterior derecho, ¿no? Ahí en el cajón. Y dice, ¿por qué está saliendo sangre? Sacan del cajón, lo desvisten y tenía una herida en la región del tórax posterior derecho. Una herida punzopenetrante. La causa de muerte no era ni neumonía ni intoxicación, le habían metido una puñalada en el pulmón. Inmediatamente comunicaron a la fiscalía lo detuvo el cadáver, necropsia de ley. Comprometidos los 2 médicos por haber expedido este certificado. Acá ha empezado todo desde el momento que lo han encontrado el cadáver. Yo me imagino que ya tenía esa mancha de sangre. O cuando han movilizado, pues la sangre sale. Si no se daba cuenta el familiar, ese caso pasaba a piolito. Hubieran enterrado ni cuenta, ¿sí o no? ¿Y a quién lo compromete? Lo comprometen a los médicos. Entonces eso hay que tener cuidado. Para el caso de muertes intrahospitalarias por enfermedad se debe tener en cuenta los siguientes casos. Si la persona fallece en un establecimiento de salud luego de las 24 horas de haber sido admitido, le corresponde a dicho establecimiento de salud realizar la certificación. Si la persona fallece en un establecimiento de salud con internamiento antes de las 24 horas de ser admitido, debe ser trasladado a la división médico-legal de su jurisdicción para la necropsia de ley, siempre que no cuente con un certificado de defunción de su médico tratante. ¿Qué pasa? A veces los familiares lo trasladan inmediatamente, se pone mal, lo trasladan al establecimiento de salud y a las 3-4 horas fallece. Pero esta persona ha tenido un médico que lo estaba atendiendo y él sabe su problema de salud, ¿no? Entonces, él puede expedir el certificado de defunción, no hay ningún problema, ¿no? Y si no hay médico tratante y no tienen el diagnóstico en el hospital, entonces se refiere para la necropsia médico-legal, ¿no? Porque no tienen un diagnóstico. Inclusive a veces pasadas las 24 horas no se llega a tener el diagnóstico. Entonces, en esos casos, para evitar responsabilidad, uno comunica a la fiscalía y ya se lo llevan al cadáver para la necropsia.
Si la persona falleciera dentro de las 48 horas de haber dejado el establecimiento de salud, le corresponde a dicho establecimiento de salud certificar la defunción, siempre que la causa de muerte fuera la razón de su internamiento. O sea, si se le ha dado de alta, ha estado más o menos estable el paciente, pero se ha descompensado y ha fallecido, quien debe hacer el certificado de defunción es personal del establecimiento donde ha estado hospitalizado. Entonces no hay ningún problema. Lista de causas que deben evitar como causa básica y especificaciones requeridas para establecer la causa básica de defunción. Causas de muerte que pretenden registrar: arritmia cardíaca, especificar enfermedad de origen de la arritmia cardíaca, o sea, qué es lo que lo origina, ¿no? Porque la arritmia es una consecuencia. Arteriosclerosis generalizada, localización más importante de las arteriosclerosis y efecto mortal de la misma. Bloqueo cardíaco, enfermedad que produce un bloqueo cardíaco, que es lo que está originando este bloqueo. Entonces eso ya son con estudios de laboratorio y el especialista es el que va a llegar a determinar específicamente por qué se ha dado eso, ¿no? Y ahí tenemos una lista de enfermedades. Por ejemplo, deshidratación, sobre todo en los niños. Causa final de muerte, deshidratación. Solo le ponen deshidratación, pero ¿qué es lo que le origina esa deshidratación? En un niño, ¿qué nos puede originar generalmente una deshidratación? Es una EDA, ¿no? Entonces, eso se le consigue. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya no habría las tres causas, ¿no? Solamente habrían dos: enfermedad diarreica aguda y deshidratación. Uno. Pero si solamente nos quedamos con deshidratación, sí, es la causa final que ha producido la muerte. Este es el portal donde se ingresa para realizar la certificación médica, perdón, el certificado de defunción, ¿no? Acá tenemos un código y con eso nosotros ingresamos al SINADEF, ¿no? Entonces ahí llenamos los datos, está interconectado con los datos del FENIEC. Entonces los datos, solamente ingresamos el número de DNI y todo lo jala de FENIEC. Entonces ya no tenemos errores de haber escrito mal los nombres, apellidos, edad, ni nada. Eso ya automáticamente lo tiene el sistema, ¿no? Eso sería todo, chicos. Nos vamos finalmente con el otro tema. Acá sí terminamos. Esto ya es un pequeño repaso, es algo que lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo, y con esto terminamos esto. Más bien, con respecto a certificado de defunción, si tienen alguna duda, por favor, díganla ahora, podemos comentar algo más. Entonces, pacientes indigentes no tienen DNI, ¿cómo lo hago para señalar? En ese caso no se puede ingresar si no está registrado en el FENIEC. Hay personas que todavía no están registradas, ¿no? Entonces, solamente se hace el llenado del certificado manual, ¿no? Con los datos que nos da algún familiar o alguien que está a cargo de esa persona. Si no, entra como NN. Y si entra como NN, no se puede expedir el certificado de defunción. Se tiene que hacer la necropsia de ley. Entonces, la necropsia de ley se expide, se hace la necropsia, se llega a determinar la causa de muerte. Si no hay ningún familiar, ¿no?, ese cadáver queda en depósito 36 horas en la morgue. A partir de las 36 horas, o se lo envía a la fosa común o a alguna universidad para los estudios de los estudiantes. Entonces no hay otro. ¿Algo más, muchachos? En el caso también de el CIRIS, también está lo que son intoxicaciones por causa de desconocida. Sí. 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 Hay en hechos violentos, está todo eso.
Todo está ahí. Hasta lo que uno no se imagina a veces se encuentra, pero está ahí. Sí, está codificado todo. ¿Cuándo dijo que la diarrea y la hipertensión podrían ser las dos como causa final? No. Una es la causa básica de enfermedad diarreica aguda y la deshidratación es como causa final. Listo, entonces dejamos a los muertos ahí. Vamos a hacer, ya esto ya hemos visto. Lamentablemente, cualquier hecho que es producido sobre todo por el personal médico, no somos presa fácil de la prensa, como hace 2 días, como les digo, veo ahí en Perú 21, en la primera página dice, mujer ingresó al establecimiento para atenderse el parto y terminó falleciendo. ¿No? Los familiares denuncian mala praxis médica, cuando no sabemos qué es lo que ha pasado, ¿no? Leyendo hoy la noticia en la página interna que han puesto, dice que es una señora que ha ingresado a su parto, se le ha atendido, se le ha hecho una cesárea, ok, ha salido bien, y en horas de la madrugada ha empezado a sangrar. Los médicos han entrado, le han hecho la histerectomía, y posteriormente a la histerectomía ha fallecido. ¿No? Están hablando de un problema de coagulación que se puede dar. Eso ya determinarán después de las investigaciones, cómo está la historia clínica, los exámenes de laboratorio, todo, ¿no? Pero eso ya no es responsabilidad del médico. Es una reacción natural de una persona. Lamentablemente ha fallecido, por eso no se puede prever. Es que no es responsabilidad como estos casos, ¿no? Ustedes ven, en los medios de comunicación a veces de frente nos indican que es todo responsabilidad del médico. Finalmente nosotros cuando acudimos a nuestro trabajo vamos pensando en esto, ¿no? Es una máxima Hipócrates que dice, antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Ya hemos visto en el transcurso de los temas anteriores cómo nuestra legislación protege la salud de las personas, ¿no? Empezando por la Constitución del Perú, yendo por la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Código Penal, la Ley General de Salud, Ley de Trabajo Médico, reglamentos de Ley de Trabajo Médico, resoluciones legislativas, decretos supremos, resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, Código de Ética y Odontológica del Colegio Médico de Perú, jurisprudencia que se da en los casos de mala praxis, ¿no? Doctrina y principios generales del derecho. Entonces, todo ¿qué les digo? Todo protege la salud de las personas, que debe ser así. La ley de trabajo médico hemos visto, ya esto los dejo para que lean. Responsabilidad, aspectos históricos, todo esto hemos visto, ¿no? El primer caso que está registrado como una denuncia de mala praxis se da en Francia en el siglo XIX. El primer juicio por responsabilidad médica dio origen a una doctrina que le imputaron al doctor Henley por un caso de imprudencia del año 1825 y al doctor Toret Noroy por impericia y negligencia en 1832. ¿Qué es lo que ha pasado con el doctor Henley? En 1825 atendió un parto distóxico de hombro, amputando primero el miembro superior y luego el otro. O sea, terminó amputando los 2 miembros superiores al recién nacido. No intentó ninguna maniobra obstétrica, ni había compromiso de la vitalidad de los miembros que justificaran tal amputación. Finalmente, los padres de la criatura iniciaron la demanda contra el Dr. Henley por daños y perjuicios. El tribunal consultó a la Academia de Medicina de París con la finalidad de dar consejos sobre las cuestiones de medicina legal y se designó una comisión el 13 de julio de 1827.
5 médicos de la Academia de Medicina de París, todos ellos parteros, lo que ahora se conoce como gineco-obstetras. Concluyeron que el médico obró imprudentemente, habiendo cometido una falta contraria al arte médico. El dictamen nada probaba que los brazos del niño estuvieran esfacelados para que los pudieran amputar. La segunda comisión dictaminó que estando indefinida la situación médica de la madre, no podía llegar a decidir si esta situación podría legitimar la operación que se había practicado. Lo que se requiere sentar es que en medicina ejercida con conciencia es un poder ilimitado y tan noble carrera que no puede haber nada responsable, responsabilidad moral o responsabilidad legal. El tribunal de Dronfort, ¿no?, lo consigna como una falta grave y le asigna una pensión de 100 francos anuales a favor del niño hasta que cumpla los 10 años. A los 10 años en adelante, una renta vitalicia de 200 francos que debía pagar este médico hasta el día de su muerte, ¿no? O sea, una indemnización mensual. No sale un monto como sale ahora, sino en forma mensual. El doctor Toret Noroy, en 1832, este médico llamado por un enfermo, resolvió practicarle una sangría en el pliegue del codo, pero la incisión alcanzó la arteria humeral, saliendo sangre roja con violencia y abundancia. El facultativo volcó rápidamente la sangre del recipiente, puso un vendaje compresivo y se retiró. Los dolores y la producción de una tumoración en el sitio de la sangría requirieron poco después un nuevo llamado al médico, quien aconsejó una pomada resolutiva, vendó de nuevo y se retiró sin comprender o revelar la situación, para negarse a concurrir a otro llamado de varios días después, 18 días que se negó a concurrir. Los dolores y los fenómenos de gangrena hicieron más tarde que otro médico llamado procediera a la amputación con el diagnóstico de aneurisma consecutivo a la herida arterial durante la sangría. El Tribunal Civil de Évreux condenó al doctor Noroy por impericia, negligencia grave y falta grosera. En apelación, la Corte de Foseo y la de Casación confirmaron la sentencia, pero el dictamen del fiscal general Dupin rebatió todas aquellas razones de apelación y dio precisión a la doctrina aplicando el caso. Su dictamen, por su valor histórico y jurídico, es la pieza judicial más importante en estas cuestiones. Enunció una teoría que aún se utiliza en algunas sentencias. No se trata de saber si estos casos se han dispuesto a propósito o no. Sí se deben tener resultados favorables, habilidad, según tal o cual proceder hubiera tenido éxito, ya que son cuestiones científicas y no pueden constituir casos de responsabilidad civil. Desde el momento que haya desidia, ignorancia de las cosas que debería saber, se incurre en responsabilidad de derecho común y queda abierta la competencia de la justicia. Acá es lo que conocemos en la actualidad con el deber de cuidado. No vemos el resultado final, pero si nosotros procedemos como debe ser y está establecido, no hay mayor problema, ¿no? El tribunal de Rome lo sanciona como falta grave, abandono al enfermo, 600 como una indemnización de 600 francos al término de 8 días y darle una renta vitalicia de 150. O sea, eso es lo que tenía que pagar a este paciente. La responsabilidad médica, los médicos durante el ejercicio de su praxis profesional están incluidos obviamente en los supuestos generales precedentes y en particulares dentro de la responsabilidad. Estudios de denuncias penales por responsabilidad profesional médica en el Instituto de Medicina Legal del Perú. Esto se hizo hace más de 10 años, que es lo último que tenemos, ¿no? Y no todos los casos que llegan a ser denunciados se determina que ha habido una responsabilidad profesional. Es bastante alta la tasa de casos que han sido archivados, ¿no? Hay una poca tasa donde han sido sentenciados los colegas. ¿Quién empieza la investigación? La Fiscalía, ante una denuncia, y nos remiten la historia clínica para que nosotros nos pronunciemos
con un cuestionario de preguntas, ¿no?, que ellos requieren para resolver este tipo de problemas. A veces son preguntas que no están acordes para el caso, pero de igual forma tenemos que responder porque eso lo solicita la Fiscalía. Y hemos dicho que nosotros no podemos determinar si ha habido o no ha habido negligencia médica. Eso lo dice el Código de Ética del Colegio Médico y también lo dice el Código Penal, ¿no?, que nosotros no podemos responder en ese sentido. Y los principales problemas son pues las historias clínicas, ¿no? Es una copia original, es una copia que he sacado de unos garabatos que parecían historia clínica. Finalmente no le entendía nada. Cuando lo remitimos al médico que ha atendido, tampoco. O sea, ha hecho una transcripción a medias. Ilegible, decía, ilegible, ilegible. Él ha escrito eso, supuestamente, no sé, ¿no? La lex artis, ya lo hemos visto, es la ley que proviene del latín, la ley del arte, conjunto de normas y criterios valorativos que el médico, en posesión de conocimiento, habilidades y destrezas, debe aplicar diligentemente en situaciones concretas de un enfermo y que ha sido universalmente aceptada por sus pares. Lo que ahora se ha añadido es la parte de ad hoc, ¿no? La lex artis ad hoc es lo de la parte científica que maneja el médico, ¿no? Porque antes se decía que la medicina era un arte, ahora no, es una ciencia y es un arte. ¿Qué es lo que ha llevado este tipo de procesos a los médicos? A que se haga una medicina defensiva. Como les decía, inclusive existen estados de abogados que se dedican a la defensa de la salud de las personas, ¿no? En algunas veces con ciertos criterios bastante malévolos y otras veces sí que tienen razón, muy pocas de las veces, pero sí. Cuando trabajaba en la morgue de Lima un tiempo, se dio que venían bastantes denuncias de la parte del hospital de la maternidad por mala praxis. Y bueno, pues, ¿qué está pasando? Algo estaba sucediendo. ¿Qué es lo que había ocurrido? Iban abogados a incitar a las personas a que pongan denuncias por mala praxis. ¿Qué pasa? A veces pues, en los servicios públicos la atención no es inmediata, no esperan o se complica alguna cosa. Entonces, estas personas salían dañadas emocionalmente. Y ahí había un consultor abogado que les decía, no, eso es mala praxis, hay que denunciar. Y por eso se incrementó bastante las denuncias en ese hospital. Finalmente, casi todas terminaron en archivo, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? El problema es para el médico, el problema también es para los familiares que piensan que se les va a hacer justicia y si no no sale a favor el proceso, porque se han vendido, ¿no? Y no es así, sino que son porque no se han cumplido ciertos requisitos o que el médico ha hecho bien su labor, ¿no? Sino que hay un malentendido, ¿no? A ver, ¿quién ha leído el artículo que les he mandado la anterior semana? Al Blackboard. Nadie. ¿Me ve? Para eso les mando. Listo. Al preguntar a los familiares o al enfermo por qué inician acciones legales contra su médico, la respuesta que se ha obtenido en algunos casos dice, para que no le pase a otro lo que me pasó a mí, para que no ande suelto un peligro para la sociedad, porque me dio un maltrato. Generalmente esas son las respuestas. Son las más comunes. Nosotros no estudiamos para dar un mal tratamiento. Son 7 años de estudio que ustedes tienen en la universidad, 3 años de especialidad y a veces 2 años más de una subespecialidad y la constante capacitación. O sea, nosotros no estudiamos 11 años para dañar a una persona. A veces se producen hechos fortuitos que lamentablemente tenemos que responder, ¿no? Derecho a la salud, ya lo hemos visto todo esto. El Tribunal de Servicio Civil ordena destituir al galeno del hospital por muerte de un menor. En este caso,
Se los voy a dejar para que lean. Es un caso de un médico que atiende a un paciente en el servicio de emergencia y abandona el servicio de emergencia. Se sale y lo deja al paciente grave y se muere. ¿Hay o no hay responsabilidad? Sí, hay pues responsabilidad. Lamentablemente este colega se salió de sus horas de trabajo, en sus horas de trabajo. Entonces, recibe doble sanción. Una, en la parte administrativa, le abren un proceso por abandono de trabajo, que se ratifica la sanción administrativa, y la otra por la vía penal, por la muerte de esta menor. Él dice que ha puesto que necesitaba cuidados intensivos y en ese momento no había cuidados intensivos en el hospital. Sí, pues no había cuidados intensivos, pero ha podido hablar con los familiares para que se lo lleven a otro establecimiento. Si él tenía la urgencia de salir, peor. Entonces es un abandono completo del paciente. Entonces, ese es uno de los casos. Y eso lo pueden revisar. Este es otro caso. Es un médico que opera de una colecistitis. Acaban de encontrar algunos errores de término. No es que yo los haya copiado mal, sino en la sentencia está así, ¿no? Confunden algunos términos, el juez mismo confunde algunos términos. Dice que ha hecho le operan de un proceso de vesícula, una operación, una cirugía programada, sale ok el paciente, pero en el momento de la intervención, le hacen vía laparoscópica, se produce una pequeña lesión en asa intestinal. El médico se nota esa lesión que ha producido y la repara, ¿no? O sea, eso a cualquiera puede pasar. Acá no es que él ha notado y lo ha dejado, no. Él nota y repara esa lesión. Al día siguiente, muy temprano, lo va a ver al paciente y lo encuentra pálido. Le hace un hemograma, ¿no? Y está abajo su hemograma. Entonces pensó que había habido un sangrado, ¿no? Entonces habla con el paciente y entran a sala nuevamente. Sí había marcado un hematoma pequeño, pero no había mayor cosa, ¿no? Sale de la operación, llegan los familiares y se armó todo el escándalo. Que por qué lo habían reoperado, ¿no? Sin la autorización de los familiares. Entonces pidieron su traslado a la ciudad de Lima, al Hospital Revalliate. En el Hospital Revalliate, lo único que hicieron fue una observación del paciente, evolucionó bien y salió, no hubo más problema, pero lo denunciaron al médico, ¿no? Y dentro de esa denuncia el fiscal dice que sí ha habido un error en la técnica operatoria y por eso lo sentencian en primera instancia. En segunda instancia lo absuelven porque no ha habido ningún error. Es más, él se ha preocupado por su paciente. Yo lo he ido a ver y ha visto que estaba con un hemograma bajo, inmediatamente entró a la sala de operaciones. Porque eso, si sigue perdiendo sangre, se va a complicar más. Pues, o querían que vengan los familiares y después de 2 horas o 3 horas ingresen a la sala de operaciones. No. Entonces, eso es lo que pasa con este colega. Es un colega ya que tiene muchos años, no es nuevo, ¿no? Tiene experiencia ya en el manejo de esos equipos de laparoscopía, no sé cuántos había hecho, tenía su récord, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos y le pueden dar una leída en este caso, ¿no? Se copió casi todo para que lo puedan leer. Como hemos dicho, la Lex Artisa II comporta no solo el cumplimiento formal y protocolario de las técnicas previstas, aceptadas generalmente por la ciencia médica y adecuadas a una buena praxis, sino a la aplicación de tales técnicas con el cuidado, precisión exigible de acuerdo con las circunstancias y los riesgos inherentes en cada intervención según su naturaleza. El médico... El trabajo especializado, esto hemos visto en la Ley de Trabajo Médico y también en el Código de Ética del Colegio Médico, realiza labores médico-legales, periciales, auditoría debe ceñirse a las normas establecidas en el presente código, pues tales labores son verdaderos actos médicos
El médico no debe negarse a realizar labores médico-legales a solicitud de la autoridad competente, dejando constancia de las condiciones materiales disponibles y los límites de su competencia profesional. Secreto, certificado médico, ya hemos visto también todo esto, ¿no? Ya este es el expediente de otro colega. También se le acusa por homicidio culposo, aclaración de la sentencia, dice, este es un caso bastante importante, ¿no? Dice, aclaración de la sentencia de fecha 16 de agosto de 2018, en el extremo que no se ha detallado en el numeral 3 de la parte resolutiva que señala, impongo la pena accesoria de inhabilitación por plazo de 2 años, 6 meses, para efectos de que ejerza el sentenciado Hidalgo Pajuelo la profesión de médico en todas sus especialidades. En tanto, habilitar al sentenciado Cristian Hidalgo Pajuelo, conforme a lo establecido en el artículo 36, numeral 4, que refiere incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de terceros profesional, comercio que debería especificar en la sentencia, precisando que la inhabilitación de la sentencia debe de centrarse en la prohibición de ejercer la profesión de médico en el tipo de trabajo clínico especializado. Por decirles, si yo soy pediatra, ¿no? Solamente las sentencias me pueden inhabilitar en el trabajo clínico de estos pacientes. Pero ya hemos visto el médico cuántas otras actividades puede desarrollar investigación, docencia, en eso no estoy inhabilitado, ¿no? A no ser que expresamente la sentencia nos diga eso, ¿no? Por eso ha habido esta aclaración de este caso, es de este médico. A él le hacen problemas porque asume la dirección del hospital, teniendo una sentencia, pero la sentencia lo ha inhabilitado como especialista, no como gerente de un hospital. Entonces, por eso le hacen problemas y hacen esta aclaración. Estas son las preguntas a veces que nos hacen los fiscales, ¿no? Cuando nos mandan los certificados médico-legales. Este es el caso de un médico que hace un pronunciamiento y finalmente el colegio médico lo sanciona por ese pronunciamiento, porque declara en su pronunciamiento consigna que sí ha habido una mala praxis. Entonces el médico lo denuncia al comité de ética y el comité de ética lo sanciona al médico que ha hecho este peritaje, ¿no? Y eso también está en el código de ética, ¿no? Es claro. Nosotros en el colegio médico tenemos la Defensoría del Médico, es un staff de abogados que ha contratado el colegio médico, que ya tienen experiencia en la defensa de los médicos en casos de mala praxis, ¿no? Hay un observatorio nacional contra el ejercicio ilegal también de la medicina. Todo esto está en el colegio médico del Perú. La gran paradoja de la medicina moderna es que el médico, además de defender al enfermo de la enfermedad, tenga que defenderse del enfermo en un proceso legal. Así que todos estamos expuestos a esto. Esto sería todo, chicos. Con esto terminamos lo que es esta parte, que es un poco pesada. Entonces nos veremos el día del examen. Que tengan una semana de reflexión. Desearles todo lo mejor. Estudien para sus exámenes, que la próxima semana nos vamos a estar viendo en los exámenes. Hasta luego, doctor.